Bienvenidos una vez más a nuestro canal, ese rincón donde desmenuzamos todas esas historias que nos hacen suspirar, reír y a veces hasta sacar una que otra lagrimita. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un momento que sin duda ha dejado a más de uno con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, hablamos de ese instante mágico, ese chispazo que todos estábamos esperando, el momento en que Kerem, nuestro galán turco por excelencia, le revela a Ander, a la mismísima Hande, su mujer ideal. Pero no se piensen que esto ha sido una confesión cualquiera, no, señores y señoras. Esto ha sido tras un incidente de vestuario de lo más, digamos, emocionante. Imagínense una situación de esas que te hacen sudar frío, y ahí está Kerem, cual caballero de brillante armadura, salvando el día. Y no solo eso, sino que después, con el corazón todavía a medio galope, se sincera de la manera más dulce y espontánea que podríamos haber imaginado. ¿Quieren saber todos los detalles? ¿Quieren ver cómo le brillan los ojos a Kerem mientras describe a su mujer soñada? Pues quédense con nosotros porque este vídeo está cargadito de amor, de risas y, como no, de mucho drama a la turca, que tanto nos gusta. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, si aún no forman parte de nuestra maravillosa comunidad, les invito a que se suscriban ahora mismo. No se arrepentirán, les prometo que tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Además, al activar la campanita, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Así que, sin más dilación, vamos a lo que vinimos. La escena arranca en el set de grabación de una telenovela, como tantas otras veces. Hay un ajetreo constante, cámaras moviéndose, maquilladores retocando, el director dando indicaciones. En medio de todo este caos controlado, ahí está Hande, nuestra protagonista, radiante como siempre, lista para grabar la escena del día. Pero el destino tenía otros planes. Mientras Hande se preparaba para dar lo mejor de sí, un pequeño percance con su vestuario la dejó en una situación de lo más comprometedora. Un cierre que se atascó, una costura que cedió, un momento de pánico en el que parecía que el mundo se iba a detener. Imagínense la cara de Hande entre la sorpresa y la vergüenza. Justo en ese momento, como si fuera sacado de una de esas películas románticas, aparece Kerem. El que estaba en la otra punta del set, no dudó ni un instante. Corrió hacia ella con esa mirada protectora que ya le conocemos y que nos derrite el corazón a todas. Con su habilidad innata para resolver cualquier problema, Kerem logró reparar el desastre del vestuario en cuestión de segundos. Un gesto rápido pero lleno de significado. En ese momento el plató entero pareció quedarse en silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero también se sentía una especie de electricidad en el aire, algo que iba más allá de la simple amistad. Y es que a veces, en medio del caos, es cuando se revelan las verdaderas conexiones, ¿no creen? Una vez resuelto el problema, y con Hande ya a salvo de cualquier percance, Kerem la llevó a un rincón más tranquilo. Los dos, todavía con la adrenalina a flor de piel, se sentaron en un sofá cercano. El silencio que les rodeaba era diferente ahora, un silencio lleno de preguntas no dichas y de miradas que se cruzaban y se perdían entre pestañas. Hande, aún algo sonrojada, le dio las gracias a Kerem, con una voz suave y dulce que hizo que él se derritiera por dentro. Y fue en ese momento cuando la tensión había bajado un poco que Kerem, sin que nadie se lo esperara, soltó la bomba. Hande comenzó con una voz que temblaba ligeramente, tengo que confesarte algo. El corazón de Hande y seguramente el de todas las que estábamos viendo esta escena, dio un vuelco. ¿Qué le iba a decir Kerem? ¿Le iba a confesar su amor en ese momento, después de semejante rescate? La expectación era máxima. Después de lo que ha pasado, después de verte así, tengo que decirte que sé exactamente cómo es mi mujer ideal. Las palabras de Kerem resonaron en el aire, llenas de una sinceridad que era imposible ignorar. No era solo un cumplido, era una declaración, una ventana a su corazón. Y aquí es donde empieza el meollo de este vídeo, porque Kerem no se limitó a decir que Hande era perfecta, sino que describió, con todo lujo de detalles, todas y cada una de las cualidades que buscaba en una mujer. Y por supuesto, esas cualidades tenían mucho que ver con nuestra querida Hande. Mi mujer ideal, comenzó Kerem, es alguien que tiene la misma fuerza que tú, Hande. Se le escapó una pequeña sonrisa, esa sonrisa que hace que se nos acelere el pulso. Alguien que se enfrenta a la vida con valentía, que no se deja vencer por las adversidades. Alguien que, aunque a veces se sienta vulnerable, siempre encuentra la manera de levantarse y seguir adelante.
Ande le miraba con atención, con los ojos brillando por la emoción. Y es que, ¿cómo no emocionarse ante semejante piropo? Kerem continuó, también es fundamental que tenga un gran corazón. Alguien que se preocupe por los demás, que sea empática, que entienda el dolor ajeno y que haga todo lo posible por ayudar. Tú, Ande, tienes esa capacidad increíble de conectar con la gente, de hacer que se sientan escuchadas y comprendidas. Cada palabra que Kerem decía era como una caricia, como una declaración de amor en toda regla. Pero no se quedó ahí. Siguió describiendo a su mujer ideal, y cada rasgo que mencionaba era como una descripción de Ande. Me encanta que sea inteligente, que tenga una mente brillante y que sea capaz de hablar de cualquier tema. Que no se conforme con lo que ya sabe, sino que siempre quiera aprender más. Y por supuesto que tenga sentido del humor. Que sea capaz de reírse de sí misma, de ver el lado divertido de la vida. Y que no tenga miedo de ser ella misma, de mostrar su verdadera esencia, sin importar lo que piensen los demás. A cada frase la mirada de Ande se hacía más intensa, más profunda. Parecía que estaba descubriendo a un Kerem que hasta ahora había mantenido oculto bajo una capa de simpatía y camaradería. Y ahí no acababa la cosa, porque Kerem todavía tenía más para decir. Para mí es importantísimo que sea una mujer segura de sí misma, que se sienta cómoda en su propia piel. Que no necesite la aprobación de los demás para saber lo que vale. Que tenga confianza en sus habilidades y que no se deje intimidar por nada ni por nadie. Y por supuesto que sea cariñosa, que le guste dar y recibir afecto. Que sea capaz de demostrar sus sentimientos sin miedo, que no tenga reparos en abrazar, en besar, en decir te quiero cuando lo sienta. La descripción de Kerem era tan detallada y tan sincera que era imposible no pensar en Ande. Parecía que cada palabra, cada rasgo, cada cualidad, había sido moldeada pensando en ella. Ande, con una mezcla de sorpresa, emoción y sonrojo, escuchaba atentamente a Kerem, sin interrumpirlo ni una sola vez. Era como si estuviera viviendo un sueño que no se atrevía a despertar. Y luego vino el remate final, la guinda del pastel. Y por supuesto, añadió Kerem con una mirada que derretiría el hielo del Ártico, mi mujer ideal tiene que ser guapísima, por dentro y por fuera. Tiene que tener una luz especial, una chispa que la haga única y que ilumine todo lo que la rodea. Y tengo que confesarte, Ande, que cuando miro a tus ojos, veo todo eso y mucho más. Las últimas palabras de Kerem fueron como un eco que resonó en el corazón de Ande. Un eco que le decía que lo que acababa de vivir no era un simple cumplido, era mucho más que eso. Era una confesión, una declaración de intenciones, un paso más allá en la relación que habían estado construyendo poco a poco, día tras día. El silencio que siguió a la confesión de Kerem era un silencio cargado de significado. Los dos se miraron fijamente con los corazones latiendo al unísono, como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante. Las palabras de Kerem habían dejado una huella imborrable en Ande, una huella que no se borraría fácilmente. Y es que a veces un simple gesto, una simple confesión, puede cambiarlo todo. Puede hacer que dos personas se den cuenta de que lo que sienten va más allá de la amistad, de que hay una conexión especial que los une. Después de unos segundos de silencio, Ande reaccionó con una sonrisa tímida, una sonrisa que iluminó su rostro y que hizo que Kerem se enamorara un poco más. No hizo falta que dijera nada, su sonrisa lo decía todo. Se podía ver en sus ojos que había entendido el mensaje de Kerem, que sus palabras habían calado hondo en su corazón. Y es que a veces, no hace falta decir mucho para expresar todo lo que se siente. Una mirada, un gesto, una sonrisa, pueden ser más elocuentes que 1000 palabras. Y en ese preciso momento, Ande y Kerem se entendieron a la perfección. Se entendieron a través de sus miradas, a través de sus sonrisas, a través de la conexión mágica que había surgido entre los dos. La escena terminó con los dos compartiendo una mirada cómplice, una mirada que prometía mucho más. Una mirada que dejaba entrever que este era solo el principio de una historia de amor que sin duda, nos dará mucho de qué hablar. Porque seamos sinceros, todos sabemos que Kerem y Ande tienen una química especial, una conexión que traspasa la pantalla y que nos hace suspirar cada vez que los vemos juntos. Y esta confesión de Kerem, esta descripción de su mujer ideal, no ha hecho más que confirmar lo que muchos de nosotros ya sospechábamos. Que entre ellos hay algo más que una simple amistad, que hay una atracción mutua que es difícil de ignorar. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará después?
¿Será esta confesión el detonante para que su relación dé un paso más? ¿Será el inicio de una historia de amor que superará todas las expectativas? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos disfrutar de este maravilloso momento de esta confesión sincera y llena de amor que nos ha regalado Kerem. Un momento que nos demuestra que a veces, los momentos más inesperados son los que nos deparan las mayores sorpresas. Y que en el amor como en la vida, no hay nada escrito sino que todo puede pasar. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hoy hemos sido testigos de un momento mágico, de una confesión que ha derretido nuestros corazones. Hemos visto cómo Kerem, después de salvar a Hande de un percance de vestuario, se ha sincerado y le ha revelado cuál es su mujer ideal. Y como hemos podido comprobar, esa mujer ideal tiene mucho que ver con Hande. Hemos visto que la admira por su fuerza, por su gran corazón, por su inteligencia, por su sentido del humor, por su seguridad, por su cariño y por supuesto por su belleza. Hemos visto cómo cada una de las cualidades que ha descrito se asemeja a la perfección a nuestra querida Hande. Y hemos visto cómo con cada palabra, su mirada se hacía más intensa y más llena de amor. Creo que todos estamos de acuerdo en que esta confesión no ha sido una simple coincidencia, sino una declaración de intenciones, un paso más en la relación que han estado construyendo poco a poco. Una relación que nos ha robado el corazón y que nos tiene enganchados a la pantalla. Así que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y por supuesto me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión de Kerem. ¿Creen que Hande es la mujer ideal para él? ¿Creen que esta confesión es el inicio de una relación amorosa? ¿Qué otros momentos les han emocionado de esta pareja? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que me muero de ganas de leerlos. Y recuerden, sus opiniones son muy importantes para nosotros. No solo eso, sino que nos encanta interactuar con ustedes, así que no duden en compartir sus ideas, sus sugerencias y todo lo que les pase por la cabeza. Al final, esta comunidad no es nada sin ustedes, sin su apoyo y sin su entusiasmo. Y ahora, con todo el dolor de mi corazón, tengo que despedirme. Pero no se preocupen, que regresaremos pronto con más historias, más confesiones y más momentos que nos harán suspirar, reír y emocionarnos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que ahí siempre estamos compartiendo contenido exclusivo para ustedes. Y recuerden que si hay algo que he aprendido en este viaje, es que el amor siempre encuentra el camino, por más obstáculos que haya en su recorrido. Así que no se rindan nunca, sigan luchando por lo que quieren y sobre todo, no se olviden de ser felices. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. No se olviden de dar un gran like, compartir este vídeo y suscribirse a este canal. Gracias por todo.